vamos en esta hora, vamos al comienzo. Estamos, hermanos, con los temas que tenemos en nuestra guía dominical, hermanos. Están muy bonitos los temas, amén. Este tema que hoy vamos a abordar, amén, es la lección 7, amén, lección 7, y nos habla sobre el dinámico ministerio de un matrimonio. ¿Quieren repetir, hermanos, cuál es el tema? El dinámico ministerio de un matrimonio, amén. Y vamos a ver, hermanos, cuando yo vi el tema, digo, qué bonito tema, amén. Pero ya cuando me metí un poquito más, hermanos, estuvo todavía más bueno el tema, amén. Porque, gloria a Dios, el matrimonio es una base fundamental en todas las áreas. No puede haber, hermanos, niños en la escuela si no hay un matrimonio, una familia. No puede haber una iglesia si no hay familia. No puede haber trabajadores, hermanos, en una fábrica si no hay familias, amén. Prácticamente, hermanos, la familia, hermanos, por eso el Señor la instituyó como una institución sagrada, amén. Gloria a Dios, estableció, hermanos, fundamentos sagrados en la familia. Y que hoy, pues esos valores se han estado perdiendo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar exactamente de ello, sino vamos a hablar, hermanos, cuando ustedes lean conmigo, hermanos, la lectura bíblica y vayamos desarrollando, hermanos, la lección, se van a dar cuenta de lo que vamos a hablar y es algo muy bonito, amén. Pero quiero decir, hermano, que la familia y el matrimonio, hermanos, cuando se dejan usar por las manos del Señor, hermanos, son algo muy especial, amén. Y voy a invitarles, hermanos, a que se pongan de pie y vamos a leer nuestra lectura bíblica para así nosotros, los que no lo han leído, se den una idea de lo que vamos, amén, a hablar en esta tarde, amén. Pónganse de pie, gloria a Dios, y vamos a leer la palabra como ya estamos acostumbrados. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y finalmente ya en el último versículo de nuestra guía, amén, dominical, pues nos unimos todos, amén. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén, gloria a Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Aleluya. Mas Pablo, perdón, 5, ¿verdad? No, está bien. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Versículo 24, se salva, amén. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso en su palabra, enseñaba diligentemente los concernientes a la ley de justicia el bautismo. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos se animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado de allá fue de gran provecho a los que la gracia habían pedido. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Vamos a orar ahora sí. Bendito Padre Celestial. En esta hermosa hora, Señor, Padre, nos presentamos delante de usted una vez más en el nombre de Jesús. Ya le hemos alabado, le hemos glorificado, Señor. Y nos hemos, Señor Padre, gozado y recibimos su bendición. Porque cuando nosotros alabamos es recíproco. Te alabamos y usted nos bendice, Señor. Padre, pero también, Señor, queremos la bendición de su palabra. Hoy queremos, Señor, ser bendecidos a través de la palabra. Porque su palabra, Señor, es el pensamiento, es la voz suya. Es la palabra suya, Señor, Padre, imprentada, Señor, en letras. Padre, pero cuando la leemos se hace viva en nosotros, mi Rey. Hoy queremos, Señor, aprender de su palabra. Queremos, Señor, cada día tener conocimiento más y más de su palabra. Tal vez no lo sabemos todo. Aún yo mismo soy limitado, siempre lo digo, Señor. Pero hay alguien aquí que, Señor, es la fuente. No es la sabiduría, es la fuente de la sabiduría. Es el sabio de sabios. Es el Espíritu Santo, el cual el Padre, Señor, lo envió, Padre, para representar a Cristo aquí en la tierra. Padre, te doy gracias porque creo que la palabra que será hablada, la enseñanza, Señor, dará su fruto. Porque no solamente vamos a ser oidores, sino vamos, Señor, a ser practicantes de esa palabra que oímos, esa enseñanza bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma su asiento, hermanos. El tema de esta tarde ya lo repitieron ustedes, amén. Y pues yo sé que amén, habla de el dinamismo, es el dinámico ministerio de un matrimonio. La palabra dinámica, yo sé que la mayoría de ustedes están, hermanos, o lo han escuchado, ¿verdad que sí? Han escuchado la palabra dinámica, pero yo la había escuchado, ¿verdad? Pero no había entrado a fondo a investigar, ¿verdad? Hasta que pues, ¿verdad? Se vio la necesidad de este tema, ¿verdad? Leerlo. Y hay una palabra en griego, ¿sí? Que la palabra dinamis, amén, la palabra así, hermano, como se habla en el griego, dinamis, y de ahí exactamente viene la palabra que nosotros usamos en el español, dinamita, amén, quiere decir, gloria a Dios, explosión, fuego, ¿verdad? Entonces viene esa palabra, ¿verdad? Entonces, y también la palabra, esa misma palabra, dinamis, también, hermano, se usa en esta palabra como la dinámica, ¿verdad? Es algo que es, ¿verdad? Que es fuerte, que explota, que causa, ¿verdad? No consecuencias, sino sus causa, hermanos, algo especial, ¿verdad? Detona y echa fuera lo que no es bueno. Y bueno, tiene mucho lo que hace la dinamita. La dinamita quiebra, ¿verdad? Lo que las fuerzas del hombre no pueden quebrar. Por eso la palabra dice que estaba estudiando en el griego que la palabra exactamente es dinamita, porque la palabra del Señor, nadie se puede caer en pie a la palabra, porque la palabra destruye nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, y aún el mismo pecado. Hermanos, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, exactamente lo que hace con su palabra es una dinamita que destruye, hermano, todo, hermanos, dentro de nosotros, amén. Y en cuanto a hablar del matrimonio, del ministerio de un matrimonio, el matrimonio es así también. El matrimonio es una dinamita que puede, hermanos, construir o puede destruir también. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, de un matrimonio. Dicen, vamos a leer nuestro versículo clave, ahí lo tienen ustedes, el versículo clave, y lo vamos a leer todos, amén. Vamos a participar del versículo clave. ¿Cómo dice? Amén. Nuestra introducción dice, durante su ministerio, el apóstol Pablo tuvo muchos colaboradores en los que pudo confiar. Y ahí tenemos, hermanos, Aquila y Priscila, un matrimonio procedente de Roma, se contaba entre las personas más allegadas a él. Este estudio examina el valioso impacto, ahí está, hermanos, lo que es la dinámica, el valioso impacto que este dinámico matrimonio tuvo en la iglesia en sus primeras décadas. Su generosidad, su dedicación al ministerio son un desafío para los cristianos de hoy, que tratamos de causar un impacto a favor de Jesús en este mundo. Amén. Vamos a ver la vida, hermanos, de Aquila y Priscila, ¿verdad que sí? Son, hermanos, nombres, hermanos, la verdad, Aquila y Priscila no son muy populares en la Biblia,
tenemos, hermanos, nombres muy populares en la Biblia. Y yo quisiera que ustedes me dieran un nombre popular en la Biblia. Popular quiere decir que se menciona mucho, hermano. Un nombre, hermanos, de la Biblia muy popular. ¿Mande? David es un nombre muy popular. Jesús. También es un otro nombre Jesús. popular. Jesús, bueno, Jesús indiscutiblemente, ¿verdad? Gloria a Dios. Ese es, amén, ese es el, por excelencia, amén, es el dueño de la vida. Pero estoy hablando, hermanos, de los hombres de Dios, ¿verdad? Saúl. Bueno, no acabaríamos hoy, ¿verdad? Pablo, hermanos. ¿Quién? Esther, ¿verdad? Que dejaron una huella, hermanos, en la Biblia, ¿verdad? No acabaríamos, hermanos, de mencionar todas las personas, hermanos, que dejaron no marcas, hermanos, sino dejaron huellas, amén. Amén, porque una cosa es marca y otra cosa es huellas, amén. Nosotros los cristianos somos llamados a dejar huellas, no marcas, amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Ellos, hermanos, quedó registrado lo que ellos hicieron, hermanos, en la Biblia. Y alguien me decía una vez a mí, pero ¿por qué, si la Biblia es inspirada, por qué habla de adulterio? ¿Por qué habla de fornicaciones? ¿Por qué habla de pecados? ¿Por qué habla de Satanás? Si es inspirada, no tenía que hablar de Satanás, porque si toda la Biblia es inspirada, ¿por qué habla de Satanás? Entonces, precisamente yo le contesté, precisamente sí, la Biblia es inspirada. Y la Biblia, como es inspirada, habla con transparencia de todas las cosas, no oculta nada, hermanos. No somos como nosotros los seres humanos, que si algo no está bueno lo queremos ocultar. La Biblia no, como la Biblia es transparente, es inspirada por Dios. El Señor puso aún a Satanás mismo, lo puso en escena para que se diera toda la sociedad y toda la humanidad nos diéramos cuenta que Él es el maligno y que en Él no hay nada bueno, que en el adulterio no hay nada bueno, que en la fornicación no hay nada bueno. Son ejemplos que aún de lo malo, Dios es tan poderoso que aún de lo malo Dios saca, hermanos, provecho para nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. De lo malo Dios saca provecho para nosotros. Entonces, ahí está, hermanos, David cayendo en pecado, pero también vemos que a David, hermanos, nos da un ejemplo el Señor que no lo hagamos, porque David tuvo que recibir su consecuencia. El Señor le perdonó prácticamente a David, pero David, hermanos, no obstante, David tuvo que recibir su consecuencia de haber cometido el pecado. Y eso, hermanos, son ahí en nosotros aplicamos a nuestra vida que tenemos que tener cuidado. Por eso en la Biblia está registrado lo bueno y lo malo. ¿Sí? El Señor le dice en Deuteronomios, ¿verdad?, al pueblo de Israel, delante de ti te presento la vida y la muerte. Amén. Si quieres la vida, obedece. Si quieres la muerte, desobedece. Todas las maldiciones vendrán sobre ti. Y hermano, y cuando leemos las bendiciones, qué bonito las bendiciones, ¿verdad? Bendición en canasto, bendición en el camino, bendición en tu trabajo, hasta tus vacas serán bendecidas. Bueno, todo, hermano. Pero qué triste es cuando vemos la maldición también. Se maldice todo, hermanos, por optar, hermanos, a hacer lo malo. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, un matrimonio, hermanos, llamado Aquila y Priscila. Algunos han tenido lo hago esto para que lo entiendan, no porque quiero impresionarlos a ustedes, no, hermanos, a Dios no lo impresionamos, no, simplemente para documentación de ustedes, ¿verdad? Hay muchas personas que cometen error, ¿verdad? Dicen, bueno, el hermano Aquila y la hermana Priscila, ¿verdad? El hermano Priscila, amén. Una vez yo oí a un hermano que decía que Aquila y Priscila eran dos hombres, ¿verdad? Entonces, pero no, hermanos, aquí, hermanos, vemos nosotros que era una pareja, hermanos, amén, era un matrimonio, amén. Entonces, pero como no son comunes los nombres, no son muy comunes, muchas veces nosotros a la ligera leemos y a veces cometemos, yo mismo he cometido errores, a la ligera a veces cometemos errores, pero hay que aceptarlos, ¿verdad que sí? Entonces, pero aquí, hermanos, nos habla de un matrimonio, ¿ok? Y vamos a ver este matrimonio, hermanos. Y nuestro punto número 1, lo que vamos a ver de este matrimonio, quisiera decirme en la parte de aquí, hermano, ¿cuál es el punto número 1 qué es lo que vamos a hablar de este matrimonio? Vamos a ver una característica tan preciosa que debe de tener un matrimonio. ¿Cuál es la característica número 1? A ver, hermano, de aquí. Entonces, ¿cuál sería la característica de un matrimonio de Dios? Una de ellas, la hospitalidad. Hoy vamos a hablar de la hospitalidad. Hermanos, qué precioso es cuando un matrimonio, hermanos, es hospitalario. Somos dados los seres humanos, pero cuando venimos a Cristo tenemos que nuestra naturaleza cambia. Yo le decía la otra vez, hermanos, Dios no hace remiendos, ¿no? Porque se engañaría a sí mismo y Dios no se puede engañar porque Él es puro y santo. Como nosotros nos quisiéramos engañar, hermanos. Yo les daba un ejemplo a los hermanos, a
alguien que yo le hablaba ayer, hermano, decía, Dios no se remiende porque nos engañaríamos. O sea, si quisiera engañar a sí mismo no puede porque Él es santo. Pero nosotros los humanos tampoco nos podemos engañar. Es como, le ponía el ejemplo, hermanos, de la pared, hermanos. Nosotros hubiéramos podido engañar, decir, vamos a poner la pintura sobre todo lo que está allí para que no pasemos tanto problema. Vamos a dejar igual así sobre el papel que estaba ahí, hermanos. Pero no, dijimos, no, eso no se va a ver bien. Vamos a quitarlo todo y vamos a poner nuevo para que se vea bien. Entonces Dios, he oído a personas decir, no, pues Dios sabe qué, pues Dios viene y cuando viene a tu vida, pues mire, cubre. Él no cubre, hermanos. Él cambia nuestra naturaleza. Él no hace remiendos. Él no, hermanos. Él no hace transformaciones, hace un cambio, una nueva vida en nosotros. Amén. Por eso cuando venimos a Cristo nos dice que hace remiendos. Él nos da una nueva vida, le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque si te parcho vas a quedar igual. Amén. Necesitas nacer de nuevo. Hoy vamos a ver, hermanos, entonces que Priscila y Aquila, hermanos, ellos, hermanos, a manera de introducción, ellos vivían en Roma, vivían en Italia. Ellos eran, hermanos, vivían en la provincia de Roma, pero a causa de las persecuciones que habían, hermanos, y me imagino que como ya ellos eran, hermanos, cristianos, tuvieron problemas, hermanos. Entonces, Claudio, hermanos, era un emperador, ¿verdad? Y nos mandó, hermanos, a que todos los judíos se fueran, incluso ellos también, hermanos, como creyentes, pues se vieron obligados a salir, hermanos, de la persecución. Y llegaron, hermanos, al lugar, hermanos, donde ellos se establecieron. Y allí, hermanos, Pablo los conoció a ellos. Y Pablo, gloria a Dios, se quedó maravillado de que hubiera una pareja, hermanos, tan bonita característica, tan bonito, hermanos, virtud que tenían, hermanos, que muchas veces, hermanos, nos hace falta dentro de nuestras congregaciones, nos hace falta tener esa virtud. Y esa es la virtud que, hermanos, hace que una pareja, hermanos, sea una pareja, hermanos, bendecida, hermanos, y de fruto. Hermanos, ellos eran hospitalarios. Y me fui al diccionario para ver qué significa la palabra hospitalaria. Y me busqué de una, busqué de otra, y me opté por la que más, hermanos, me pareció, ¿verdad? Y la palabra hospitalario dice que es aquel que no ve el valor de lo que posee, sino ve la necesidad de las personas para ayudarles. Es decir, él no ve el valor de las cosas que tiene, sino ve la inmensidad de la necesidad que tienen las personas. Y no le duele despojarse de lo que tenga para ayudar al que está necesitado. Amén. Entonces, mira qué bonita característica tenía Priscila y Aquila. No eran, hermanos, unas grandes personas, no eran, hermanos, tan populares, pero, hermano, Pablo se quedó tan maravillado que no lo conocían a Pablo, hermano, no tenían tiempo de conocerse, apenas se habían conocido y parece que ya tenían una relación, hermanos, establecida de muchos años. Pero ellos entendían, hermano, que cuando uno viene a Cristo Jesús, una de las primeras cosas que uno tiene que decir al Señor, Señor, rompe de mi vida todo lo que sea, Señor, egocéntrico en nosotros y ayúdanos a ver la necesidad de los hijos de Dios, la necesidad de los siervos del Señor, la necesidad de alguien que en verdad necesita. Amén. Vamos a seguir leyendo entonces. Vamos, punto número 1. El ministerio de la hospitalidad. Pablo viajó a Corinto durante su segundo viaje misionero. Ahí está en Hechos 18, 1 al 4, esa referencia. Esta ciudad era ampliamente conocida en su tiempo por la adoración de los ídolos y las prácticas que atentaban contra la moralidad. Era un lugar muy difícil para comenzar una iglesia. Pero a Pablo no le interesó eso, dice. Pero Pablo tenía ayuda de Aquila y Priscila. Ellos habían abierto su hogar y también trabajaban con él en el oficio de fabricantes de tiendas de campaña. Un buen negocio en una ciudad repleta de viajeros. Su hospitalidad fue de mucha ayuda a Pablo en su ministerio. ¿Cuánto creen, hermanos, que gloria a Dios, hermanos, cuando, hermanos, la obra de Dios, hermanos, un siervo del Señor, hermanos, cuando es bendecido por alguien que es hospitalario, la obra del Señor camina. La obra del Señor, hermanos, va adelante. Yo lo miraba el día de ayer, hermanos, que todos trabajamos, hermanos, unos de una manera, otros de otra manera, pero, hermanos, la obra del Señor así camina, hermanos, siendo hospitalarios, siendo, hermanos, despojándonos de nuestro tiempo. Dice que, hermanos,
Corinto, hermanos, como un trasfondo, ¿verdad? Historial. Corinto, hermanos, no era un pueblo, hermano, una ciudad muy fácil, hermano. Corinto, hermanos, era una de los, como metrópolis que le dicen, hermano, una ciudad bien grande, hermanos, donde, hermanos, ustedes que saben que en las ciudades grandes, hermanos, hay de todo. En las ciudades grandes, hermanos, sobre todo, hermanos, abunda el pecado. Hermanos, allí en Corinto, hermanos, la idolatría abundaba, hermano. La inmoralidad, no solamente la idolatría. Cada persona, hermano, la historia nos dice que cada casi persona tenía, hermanos, un Dios, un ídolo. Cada familia tenía un ídolo diferente. ¿Por qué, hermano? Porque los griegos, hermanos, eran muy, hermanos, dados, hermanos, a la idolatría, hermanos. Hermanos, los griegos eran muy dados, hermanos, a buscar dioses diferentes, hermanos, y tener muchos, hermanos, idolatría, hermanos, muchos dioses, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo, hermano, que cuando Pablo llega por ahí a Atenas, hermanos, encuentra, hermanos, por ahí una inscripción que decía al Dios no conocido. Por si al caso ellos decían, tenemos muchísimos y seguimos investigando y queremos más, pero si por ahí no supiéramos de alguien, somos tan apegados a ser tan religiosos y tan idólatras, que mejor vamos a ponerle allí al Dios no conocido para si por ahí se nos pasa uno. Amén. Y cuando Pablo pasa por ahí, se lo ve y le llama la atención. Dice, bueno, ese Dios que no lo conocen, yo sí lo conozco, amén. Ese gloria a Dios es el Dios, gloria a Dios, invisible, que no se puede ver, el Todopoderoso. Y él de ahí agarra su mensaje para decirle, ustedes han escrito muy bien allí, ustedes soy muy religiosos, tenéis muchos dioses, de ser muy idólatras y también tienen costumbres inmorales. Pero ¿sabe qué? Algo que sí yo estoy de acuerdo con ustedes, que tienen al Dios que yo sí conozco, gloria a Dios, al Dios verdadero, al Dios que cambia, al Dios, gloria a Dios, que cambia vidas nuevas para servirle, amén. Y gloria, y les dio el mensaje y se quedaron sorprendidos y dijeron, pues nosotros lo teníamos como reserva ahí, pero ya llegó, gloria. Y muchos hermanos se convirtieron, hermanos, al discurso, y otros le dijeron, eres palabrero. Porque sabe que en un discurso, hermano, en un mensaje, no, cuando se evangeliza a alguien, hermano, no todos se convierten, ¿no? Sí. Unos hermanos sí y otros hermanos pues rechazan el evangelio. Entonces, la manera de historia, hermano, de hermanos, Corinto no era fácil, hermano. Había dos cosas bien, hermano, apegadas en Corinto: era el pecado, la inmoralidad, hermano, y la idolatría. Y Pablo, hermano, no es como los predicadores de hoy que decían, no, pues este lugar es muy duro para abrir camino a la obra del Señor, mejor me voy a otro lugar donde sea más fácil. No, Pablo se hacía retos en el Señor. Y él, hermano, por fe, gloria a Dios, él se aventaba por fe, él, hermano, avanzaba, no viendo, hermano. Pablo no tenía, hermanos, en sí, Pablo no tenía familia. En cuestión, hermanos, de su fe. Su familia que tenía ellos eran judíos, y los judíos, hermanos, al momento que Pablo, un judío rechaza, hermanos, actualmente cuando un judío rechaza, hermanos, la fe judía, hermanos, es enemigo, hermanos, de la familia. Se convierte, hermanos, como si lo sepultaran. No existe para ellos, hermanos. Son tan celosos los judíos, hermanos, de la tradición, hermanos, celosos de la ley, que, hermanos, si a uno de su familia actualmente, hermanos, se convierte, hermanos, ellos como si lo sepultan, hermanos. Ya no existió para ellos, hermanos. Eso es algo para ellos, hermanos. Es, hermanos, como darle la espalda a Dios. Incluso, hermanos, hasta donde no llegaron, hermanos, a crucificar al Hijo de Dios por su celo. Y a veces nosotros los culpamos y decimos, pero ¿por qué ellos lo crucificaron, hermanos? Entiendan, por el celo que ellos tenían. Por el celo que ellos, no estoy, hermanos, yo justificando la acción que hicieron, pero era porque ellos eran celosos, ¿sí o no? Pablo, ¿por qué perseguía, hermano? Pablo, ¿ustedes creían que Pablo, hermanos, mataba y perseguía, hermanos, porque creía, hermanos, que estaba haciendo mal? No, Pablo, hermano, era tan celoso de la ley que incluso él dijo, si yo tengo de qué gloriarme, si se trata de gloriarse, yo también tengo de qué gloriarme. Soy judío, soy hebreo de hebreos, soy de la tribu de Benjamín. Y quiero decirle, hermanos, como información, que la tribu de Benjamín y la tribu de Judá fueron las únicas tribus más fieles al Señor. Las demás, hermanos, se corrompieron, hermanos.
Pero ellas fueron las más fieles. No estoy diciendo que no fallaron a Dios, pero fueron las más fieles, la tribu de Benjamín. Por eso digo, soy benjamita, soy de la tribu de Benjamín. Y no solamente soy judío, celoso de la ley, de las tradiciones de mis padres, soy hebreo de hebreos. Y él creía que estaba haciendo, ¿qué? Una ofrenda a Dios, que estaba obedeciendo al Señor, hermano, al perseguir, hermanos, a los que se llamaban cristianos. Para él era un honor. Él decía, lo estoy haciendo en tu nombre. Pero hermano, él en su celo, él pensaba que estaba agradando a Dios. Él mismo, hermano, lo confiesa después, su error. Dice, eso era mi celo de mi tradición, el celo de la ley. Pero ahora soy celoso, gloria a Dios, en la gracia. Ahora, gloria a Dios, a lo que antes perseguía, ahora, gloria a Dios, Dios me ha mandado a edificarlo, a construirlo, gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor por él. El bueno es Dios, hermano. Pero Pablo, hermano, era esa persona. Pablo, hermano, no miraba, hermano, consecuencias. Pablo le creía tanto a Dios, que yo entiendo que cuando una persona de ese estilo, de ese valor, hermanos, viene de allá de afuera, con ese entorno, hermanos, ¿no es cierto? Así de fuerte. Cuando vienen al Señor, usan, hermano, esos que son ellos fuertes, hermano, para usarlo en el Señor. ¿Cuánto lo creen? Yo he visto, hermano, gente, hermano, oiga, con, hermano, un historial tremendo, hermano, pero cuando se convierte en el Señor, lo usan para el Señor y no le tienen miedo a nada. Pablo era uno de ellos, hermano. Él no, hermano, no medía las consecuencias. Incluso le dijeron a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y él dijo, yo tengo que ir a Jerusalén. Pablo, no vayas, te están esperando allá. Pablo, te va a ir mal. Y Pablo dijo, yo tengo que ir. Y lo azotaron. Pero él sabía que eso le iba a suceder, pero él no quería, hermanos, oiga, intimidarse ante, hermanos, las expectativas que el mundo ofrece, hermanos, y hermanos, y las tribulaciones que hermanos, hoy, hermanos, el mundo, hermanos, a veces con las tribulaciones o con los engaños o con, hermano, con lo que el mundo, hermanos, a veces por ahí, hermanos, nos provoca, o que también, hermanos, las consecuencias, si no haces esto, te va a ir mal. Pablo no, hermano. Pablo, hermanos, lo que hacía Pablo, él tenía la mirada en el Señor, no importaba lo que pasara. Y Pablo se avienta a Corinto, hermano, en una ciudad tan grandísima, hermanos, sin conocer a nadie. Pablo se va, hermanos, a la obra misionera. Él conoce bien el nombre del Señor, a Corinto, voy a la obra misionera. No va nadie conmigo, pero Dios va conmigo. Y cuando llega allá, hermanos, Dios siempre provee, hermanos, a alguien, gloria a Dios, en tu camino, cuando tú le das el primer lugar al Señor en todo momento. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Que Dios siempre, hermano, usa a alguien, siempre hay un instrumento, gloria a Dios, cuando tú le das el primer lugar al Señor y confías en Él. Pablo llega allá a Corinto, hermano, y cuando llega a Corinto, lo primero que hace el Señor es, gloria a Dios, enviarlo a un matrimonio que no conocí. Cuando lo conoce, gloria a Dios, ¿sabe qué es el matrimonio, hermanos? Número uno, hermano, era un matrimonio hospitalario. Que muchas veces es lo que nos hace falta a nosotros. Porque todos los seres humanos nos gusta que nos den. ¿Sí o no? Todos demandamos. Por naturaleza, el ser humano demanda. ¿Me quieres? Dame. Yo quiero esto, yo quiero el otro. Pero no estamos dispuestos a dar, sino queremos que siempre nos den. Esa es la matemática, hermanos, de afuera, la matemática del mundo. Yo les decía la otra vez, ¿verdad? La matemática, hermanos del mundo, es yo, él y ellos. El primero está aquí. Pero, hermanos, la gramática espiritual es él, ellos y yo. Den un aplauso al Señor, ¿verdad que sí? Al último debemos ser nosotros. Tenemos que servir. Cristo es lo que hizo, hermanos. Cristo va en contra de toda lógica. Cristo dijo, el que quiera grandezas, hágase pequeño aquí. Pero los hombres cuando quieren grandezas, quieren la grandeza. Aquí dijo el Señor, no, aquí la álgebra es diferente. Aquí para ser grande necesita ser pequeño. Pero allá afuera no. Allá afuera, hermanos, dice que es grande, es el que tiene el poder. Y que el Señor dijo, no, aquí el que es pequeñito es el que tiene el poder. Pablo no entendía bien, hermanos, que Dios supliría todo. Y Pablo llega ahí, hermanos, y se encuentra, hermanos, a una pareja. Y cuando esa pareja ve a Pablo, gloria a Dios, el Espíritu, hermanos, los une.
Y Pablo, me imagino que Pablo le dice, ¿verdad? Yo soy un misionero, yo vengo de tierras lejanas, pero el Señor me ha enviado aquí. No conozco a nadie, pero el que me trae, gloria a Dios, Él tiene preparado algo para mí aquí. Y cuando les empieza a hablar la palabra, saben que Aquila y Priscila dice, no se preocupe, nosotros también somos hijos de Dios, gloria a Dios. También amamos al Señor y Dios, aleluya, Dios lo ha enviado aquí. No le va a hacer falta nada. Y si trabajo quiere, le gusta trabajar, sí, me gusta. Ah, bueno, porque ahora a los hijos de Dios no les gusta trabajar. ¿Le gusta? Sí, me gusta trabajar. Bueno, yo tengo una fábrica aquí, mira, Dios había bendecido a Aquila y a Priscila. Tengo una fábrica aquí. ¿Cuál era la fábrica que tenía? Ellos hacían tiendas de campaña. Y no era consecuencia. Es que Dios lleva, hermanos, conforme cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú, gloria a Dios, le crees al Señor, cuando, gloria a Dios, nosotros le creemos al Señor, aunque vayamos en el desierto, el Señor va a abrir bendiciones en el desierto, gloria a Dios, amén. Demos la gloria al Señor por ello. ¿Saben? No fue coincidencia, fue diosidencia, es Dios en el asunto, que cuando Él, hermano, lo mismo oficio que sabía hacer Aquila y Priscila, era el mismo oficio que sabía hacer también Pablo. También sabía, hermanos, trabajar en eso. Y dijo, no, y Pablo no dijo coincidencia. Como muchos, hermanos, personas y muchos cristianos que yo muchas veces les tengo que decir, hermano, no diga suerte. Hermano, ay, qué suerte tuve. Ay, Señor, mi hermano, me pongo pálido cuando alguien me dice así, hermano. Nosotros, hermanos, la suerte es diabólica. La suerte es dar la lotería, esa es la suerte, hermano. Nosotros vivimos bajo la bendición de Dios. Cuando, hermanos, Dios, hermanos, provee para nosotros, nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que Dios no es Dios de suerte, Dios es de bendición. Dios es de planes específicos. Usted va a decir, hermano, Dios, qué bendición Dios me ha dado, no qué suerte. Pablo dijo, gracias, Señor, qué bendición me has dado encontrar, hermano, y le tendieron la mesa. Le dijeron, no se preocupe, no tienen, yo entiendo que usted no tiene a dónde ir. Aquí hay lugar para que usted viva. El tiempo que usted quiera estar aquí, hermano Pablo, aquí está, no se preocupe. Vamos a trabajar juntos, tenemos mucho trabajo. Trabajamos juntos en las dos cosas, hermano. Y Pablo, gloria a Dios, mira, vio la mano poderosa de Dios. Pero siempre se necesita Aquila y Priscila. En las iglesias siempre se necesita ese tipo de personas, ¿sí, mi hermano? Un programa en enlace que dijo un pastor, dijo, yo Jehová he sido tu suerte. Entonces, está escrito bíblicamente, porque ese decía, yo Jehová he sido tu suerte. Eso no es bíblico. Entonces, él decía. No, eso no es bíblico. Amén. Nosotros no vivimos de la suerte. Eso no es bíblico, amén. Pero Dios cuando dice, yo te bendigo, amén. Y muchas veces, hermanos, fue por la traducción que está en la palabra. Ahí vamos, eso le voy a decir. No quiero, hermanos, que entremos en controversia, pero la Biblia, muchas veces, la traducción que tú agarras de la Biblia, si tú tienes una Biblia, por ejemplo, Reina Valera, la Biblia más apegada a las traducciones, pero si tú te agarras la Dios habla hoy, la Biblia popular, la internacional, hermanos, te hablan palabras, hermanos, que ya cambian, hermanos. Que nosotros por eso nosotros no debemos usar cualquier tipo, entre paréntesis, también no debemos usar cualquier tipo de Biblias, de versiones diferentes. Vamos a usar la Reina Valera, hermanos, que está comprobada que es, hermanos, la más apegada a los manuscritos, hermanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque las demás, hermanos, por tratar de explicar mejor, ya se pierde el verdadero sentido, hermanos, espiritual. ¿Sí me entiende? Por tratar de traducirlo más a lo popular, al rato no se imagina, hermano, que hablen palabras, hermano, como los muchachos hablan de repente. No se vayan a sorprender, hermano. Y usted diga, ¿por qué la Biblia dice así? Es que son las traducciones. La gente dice, bueno, vamos a llegar, no estoy de acuerdo con eso, vamos a hacer una Biblia para llegar a la clase de personas que hay, por ejemplo, como pandilleros, como hablan, ¿verdad? Vamos a hacer una Biblia para los pandilleros. Hermano, y con el lenguaje hermano, no, hermanos. La Biblia hay que dejarla, hermano, genuinamente como, hermanos, la palabra del Señor. Incluso, ¿verdad? Que el Señor reprenda, mira, hay la Biblia diabólica, la Biblia satánica, hermanos. Todo le cambia. Y aquí no estamos hablando de ello, aquí estamos hablando del poder de Dios, aleluya. Pero la Biblia, hermanos,
contraria, hermanos. En vez de decir Jehová es mi pastor, ustedes se lo imaginarán, el Señor reprenda al diablo. Todo le cambia, porque el diablo es usurpador y ha querido, hermanos, oíganlo bien, hermanos, meter basura, hermanos, en la mente del ser humano, y decir, hermanos, cambiar hermanos, la gloria que se merece Dios. Y Él no se merece la gloria, hermanos. El único que se la merece es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Entonces es por la traducción, hermanos. Muchas veces, hermanos, vamos, pero nosotros los predicadores tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Eso, hermano, porque también escuché en el salmo, escuché a un pastor de Dallas que venía diciendo, si alguien de tus hermanos te pide algo y lo tienes, dáselo y no se lo niegues. Entonces, ¿es bíblico también eso? ¿Y si alguien, qué dice? Si alguien te pide de tus hermanos, se refería a la iglesia. Ajá. Si alguien de tus hermanos te pide y lo tienes, dáselo. Así decía él. Y ahí seguía la predicación. Mi pregunta es, pastor, ¿es bíblico? Es bíblico, hermano. Claro que sí. Si nosotros tenemos, dice la Biblia, que si vemos a un hermano, Santiago dice que si vemos a un hermano con necesidad y viene a nosotros y dice, hermano, le dice, tengo frío, le dice, bueno, Dios te bendiga, a ver cómo te calientas. Y tienes las posibilidades. Estoy hablando cuando tiene uno las posibilidades y tiene las posibilidades y lo mandas así. Hermanos, ¿de qué aprovechará? Decir que tienes fe, pero no tienes obra. Por eso ahí empezó a decir Santiago, ¿verdad? No digas que tienes fe, muéstrame tu fe. Y entonces, muéstrame tus obras, entonces me vas a mostrar que tienes fe. Porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras también. No estaba hablando de la salvación, sino estaba hablando, hermanos, de un salvo, debe mostrar, amén, que no somos, óigalo bien, no obramos para ser salvos, sino obramos porque ya somos salvos. En otras palabras, la obra que hacemos porque ya somos salvos. Y no vamos a obrar, hermanos, para ser salvos. No, ya somos salvos y por eso hacemos buenas obras. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, ahí tenemos que Aquila y Priscila se despojaron exactamente. Pablo no estaba diciendo, mira, tengo necesidad. Pablo simplemente les dijo, sabe que soy un misionero. Y Pablo, hermano, gloria a Dios, hermano, mira, ellos, hermanos, se dispusieron a ayudar a un siervo del Señor. Y la Biblia dice, hermano, cuando nosotros ayudamos a alguien en la obra del Señor, hermanos, tal vez no tenemos el mismo ministerio, tal vez no tenemos el mismo talento, tal vez, hermanos, no tenemos el llamado del Señor también, hermanos. Y cuando no tenemos ellos, no vamos a avanzar aunque nosotros querramos. Porque hay personas que dicen, no, yo quiero ser evangelista. Y hermanos, y se emocionan porque ven, hermanos, cómo Dios usa a un evangelista. Es bueno que deseen, hermanos, ser como la persona, imitarla, ¿verdad? Pero ya en la hora de los hechos, cuando la persona no es llamada, hermanos, no va a funcionar en el ministerio. Entonces, Dios llama de diferentes maneras, da talentos, da los ministerios, hermanos, de manera como Él quiere. Y por eso el evangelio avanza cuando nosotros somos hospitalarios, hermanos, con los siervos del Señor. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos? Dice la Biblia que si algunos hermanos es hospitalario, a lo mejor no se preocupe o no se sorprenda que algún día va a hospedar ángeles. Porque Pablo dijo, sin darse cuenta, algunos de ustedes a lo mejor han hospedado hasta ángeles. Interpretando esto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque, hermanos, qué bonita. ¿Cuántos creen, hermanos, que la hospitalidad es bonita? ¿Sabe que ser hospitalario no es, hermanos? Muchas veces decimos, cuando yo tenga, ¿qué voy a dar? Cuando yo tenga, yo voy a ser hospitalario. No da el que tiene, sino el que tiene voluntad. Ama la obra, en otras palabras, bíblicamente, el que ama la obra del Señor. El que ama la obra del Señor, hermanos, ama lo más preciado. Hermanos, es que los siervos del Señor, usted dice, yo no puedo ir a donde usted va, pero mire, con mi ayuda, usted puede ir a donde yo no puedo ir, donde yo no puedo predicar. Amén. Tenemos el ejemplo, hermanos, de esto. Primero, número uno, dijimos entonces que este matrimonio era ¿qué? Hospitalario. Ahora la pregunta, hermanos, que nos hace el expositor, hermano, ¿cuántos de los que están aquí son hospitalarios? O cuando viene el pastor dice, córrale, ya viene el pastor. Amén, hermano Pedro, porque córrale, ya viene el pastor y amén. Hermano Jesús, córrale de camino, porque ahí viene la pastora. Amén. Esos son los cristianos de hoy, pero aquí en la iglesia me imagino que aquí no hay, ¿verdad que no? Aquí, gloria a Dios, no se tarda a abrir la puerta, ¿verdad? Rápido, cuando tocan, rápido la abre, ¿verdad que sí? gloria a Dios, amén. Qué bueno, hermano, que nosotros tenemos ese sentido de hospitalización.
ser hospitalario, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque, hermanos, la hospitalidad, hermanos, hay gente, hermanos, que no es cristiana y es hospitalaria. ¿Cuántos han conocido gente, hermanos, que no es cristiana? Porque muchos dicen, para ser hospitalarios necesitamos tener la fe en Cristo. No, hermanos, no es cierto. Para ser hospitalarios necesitamos, hermanos, en verdad, hermanos, díganlo bien, dejar del orgullo, dejar nuestra propia conveniencia, nuestro propio ego, porque hay mucha gente, hermano, oiga, tenemos, hermanos, Teresa de Calcuta, ¿verdad que sí? Ya hoy se ganó el primer premio Nobel, ya están por ahí queriendo los hermanos canonizar también, o ya la canonizaron, fíjense, y la Iglesia Católica canoniza todo, hermano, ir por allá, la Iglesia Católica canoniza todo, hermano. Viene alguien corriendo y dice, se me apareció, que no se haya aparecido, y lo canoniza. Hermanos, ella, hermanos, fue tan hospitalaria, que yo creo que ninguno de nosotros como cristianos, para vergüenza, hermanos, para vergüenza nuestra, ninguno le llegamos a ella. Ella dormía, hermanos. Ella en verdad decía que para demostrar en verdad que se ama a las personas, hay que vivir como ellas viven. Ella, hermanos, ella tenía solvencia, pero ella, hermanos, vivía, hermanos, oiga, con los enfermos más enfermos, hermanos, contagiaban, hermanos. Hermano, a la ancianita ahí, hermanos, hermanos, les daba de comer, ahí dormía con ellos. Decía que ese era el amor que debía demostrar la humanidad, no hablar palabras. E incluso mismo, hermano, hablaba de la religión, decía que muchos de los religiosos hablan, pero aquí están los hechos. Hay que dormir con el que no puede dormir. Hay que enfermarse con el que no está enfermo. Hermano, y ella, hermano, murió al pie, hermanos, siendo tan hospitalaria. Ahora le pregunto, hermanos, ¿quién de nosotros hacemos eso? Incluso, hermanos, muchas veces, hermanos, el tiempo que es de Dios no se lo queremos dar completamente. Pero tenemos, hermanos, no estamos hablando de eso, pero tenemos, hermanos, que sabe que, hermano, ella no le valió de nada si ella no aceptaba a Jesucristo en la cruz. Tanto que hizo, hermanos, para vergüenza de nosotros, sí, fueron buenas obras, pero fueron fundadas, hermanos, sin el fundamento de Cristo. Sin el fundamento que es Cristo. Fue fundada en el aire todo eso. ¿Cómo la ven? Que cuando, hermanos, ella llega allá no vaya a ver nada si no se arrepintió. Y bueno, estoy aseverando, hermano, no, si ella, gloria a Dios, si ella se arrepintió en el último momento. Porque el Señor no pierde batallas, gloria a Dios. Él pelea por las almas hasta el último momento. Pero lo que yo estoy diciendo que no es, hermano, oiga, por lo que tanto hizo ella. Lo que estoy hablando, el énfasis es que hay gente que, hermano, es tan hospitalaria, aunque no es cristiana. Ese es el énfasis que estoy hablando. Y nosotros que tenemos a Cristo muchas veces somos tan retraídos. Decimos, no, si me lo encontraba, pues me lo gané. Ahí está otro ejemplo por gato. Ese hombre comenzó en nada, y ese hombre cuando dijo, primero es Dios para esta fábrica, y los primeros dineros que entraron a Colgate fueron repartidos entre iglesias evangélicas, específicamente. Y ese hombre es de Estado. Bueno, es que hay gente, hermanos, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero hay gente, hermanos, que oigan, no son cristianos, pero saben que diezmar es bendición, ¿sí o no? Y no se paran a una iglesia, pero sí mandan, hermanos, sus diezmos. Son fieles diezmadores, dan hasta más del 10%, porque saben que ahí está la bendición, sí. Mi hija tuvo una cena en la escuela, en la universidad, y iba a venir un empresario, tenían que estar los estudiantes, y este empresario iba a dar una donación a la escuela, en el restaurante de Colgate. Y ya mi hija nos empieza a platicar, este empresario es un israelita, no de Israel, y ya en medio de lo que es la cena da a conocer la cantidad que estaba donando el israelita, y la cantidad que donó para esta escuela, la Universidad de IST, fueron $5 millones. Un israelita, y en verdad está el recibo. Así es. Y en el israelita, pues, Tiene la bendición. reconoce a quién se lo está dando. Eso no es uno de Israel, literalmente vive en Jerusalén. Gloria a Dios.
Ellos tienen la promesa como nosotros también la tenemos. A veces nosotros decimos, no, nomás ellos, no. Nosotros tenemos mayores promesas que, a mí no estoy escudando, ¿verdad? Que no, ellos son bendecidos, tienen la promesa que donde pisaren, allí serán bendecidos. Pero no se preocupe, no se ponga triste. La Biblia dice que también nosotros tenemos mejores promesas, ¿sí o no? Dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Amén, y tenemos mejores bendiciones. Ellos, oiga, prosperan económicamente. Nosotros tenemos una prosperación espiritual. Dice que ellos esperan una nueva Jerusalén. Ellos esperan, oiga, que todas las cosas se les arreglan aquí. Nosotros no, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Gloria, donde morará la justicia. Es mejor, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen que es mejor, hermanos? Ellos esperan una Jerusalén aquí que hermanos, se aquiete y que se vuelva a reconstruir el templo. Todo eso se va a volver, hermanos. Crean, hermanos, que la venida del Señor está cerca, hermanos. Porque, hermanos, ya está, hermanos, haciéndose planes para la preparación para construir, no reconstruir, para construir el templo nuevamente. Y cuando se construya, hace rato nosotros leímos, hermanos, el pasaje de eso, hermanos, de Daniel, cuando se vuelva otra vez los sacrificios. Amén. Se vuelva otra vez los sacrificios, hacer los sacrificios, hermanos. Entonces viene el tiempo del fin, gloria a Dios, porque entonces, hermano, eso apunta a la venida del Señor cuando se construye el templo. Eso es lo que están esperando, hermano, ya construir el templo. El problema es que tienen la mezquita de Omar ahí, hermanos. Amén, los árabes la tienen ahí y ellos se posicionaron de ahí. Y ellos dicen, no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a hacer, es nuestro aquí. Amén. Y es bíblico, hermanos. Es bíblico que ellos, gloria a Dios, donde pisen y deciden, ahí gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando se construye el templo y se vuelvan otra vez todos los sacrificios y todo lo que se hacía antes, hermano, la venida del Señor viene, hermano, pronto, amén. Demos la gloria al Señor por ellos. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Señor, de su palabra. Ahora sí, yo sé que, hermanos, de los que estamos aquí, hermanos, vamos a ser hospitalarios. Amén. ¿Cuántos vamos a ser hospitalarios, hermanos? Miren lo que hizo Pablo, hermanos. Él, hermano, se gozó al ver a una persona, hermano, hospitalaria, porque él no les pidió, pero él, hermano, gloria a Dios. Él, hermanos, disfrutó de la bendición de Dios. Y vea, hermanos, que esto llegó, hermanos, a que el ministerio, ellos no tenían otro ministerio, no tenían el ministerio como lo tenía Pablo. Porque mira, Pablo se habla, hermanos, de un hombre inminente. La Biblia nos dice, hermanos, óiganlo bien, hermanos. La Biblia no nos dice, pero los teólogos, hermanos, ya checando la palabra del Señor, los teólogos dicen, hermanos, que después de Jesús es Pablo. Porque ni los apóstoles, hermanos, juntitos, hermanos, hicieron lo que hizo Pablo solo. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. ¿Hasta dónde osaban? Eso me imagino a dos hombres nada más que encuentro en la Biblia que osaban de hablar así. Amén. Siempre que encuentro yo a Elías diciendo, por mi palabra no va a llover. Esos hombres sí sabían lo que creían. Amén. ¿Qué dijo Elías? Por mi palabra no va a llover. ¿Hasta dónde no se atrevió, hermano? Oigan, nosotros encontramos diciendo, Señor, en tu nombre, y estamos dudando. No sucede, no es cierto, es la realidad, porque nos hace falta la unción, buscar la presencia del Señor. Queremos que, hermanos, descienda la presencia del Señor, pero no la buscamos. Que el Señor se manifieste, hermanos, donde quiera que andamos, pero, hermanos, queremos estar sobre nuestros pies y no queremos estar sobre nuestras rodillas. ¿A cuánto les gusta andar sobre los pies nada más, pero no sobre la rodilla cuando dice orar? Duelen. Pero estos hombres, gloria a Dios, hermanos, cuando se paraban, mira hasta dónde no se atrevió Elías a decir, por mi palabra no va a llover. Acá se quedó y dice, ¿quién eres tú? Alguien le diría hoy, hermano, los teólogos de hoy dirían, pero ¿quién eres tú? ¿Te hace acaso Dios? No, nadie se atrevió porque sabían que Elías cuando hablaba la palabra, Elías era destronante también. Cuando él decía, mátenlos a los 400, a los 900, mátenlos. Imagínense hasta dónde no llegó a decir, mátemelo a todos. Y lo obedecieron. ¿Acaso, hermano, cuando retó a los profetas de Baal, hermano, acaso, hermanos, iban a tener miedo a un simple hombre, hermanos? Los enemigos eran la mayoría. Nadie. Él dijo, ¿saben qué? Máteme a todos. Miren, los soldados, hermano, y todos los demás se fueron contra. Y no me pregunte cómo, pero vino el Espíritu de Dios, hermano, y dijo, ándele, haga lo que mi siervo dice, hermano. Y, hermano, todos matando a los demás. A los sacerdotes que, hermano, estuvieron medio día sangrando ayer, hermano. Y mismo, hermano, Pablo lo dijo, amén, llegando a lo que Pablo se osó a decir, sed imitadores de mí. Wow, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, podríamos osar así, hermano? ¿Verdad que no? No le llegamos a Pablo, hermano, porque Pablo era un hombre, hermano, que decía, si yo me quiero gloriar, yo me puedo gloriar. Porque hay alguien que decía, tú no eres apóstol. Si no soy apóstol, ¿por qué dices que no soy apóstol?
Quiero mostrarte que llevo las huellas de Jesucristo. A ver, ¿tú qué dices que eres? Dice, ni aún ninguno de los apóstoles lleva las marcas que yo llevo. 3 veces lo azotaron, 39 azotes, 3 veces, menos 40, menos 1, dice 40, menos 1, 3 veces lo azotaron. Y eso no fue nada, hermano. El hombre cuenta ahí, hermano, en Romanos 8, el siervo del Señor, hermano, como hermano sufrió naufragio, fue variado, fue golpeado, lo sacaron, hermano, de la ciudad, hermano, medio muerto, y dijeron, ya se murió, y lo dejaron, hermano, imagínense cómo lo había dejado la turba, hermano, sangrando, hermano, echando bocarada de sangre, y ya murió Pablo. Al rato, cuando se dieron cuenta, Pablo ya estaba reescrito, lo levantó, gloria a Dios, y andaba predicando en otro lado. Esos eran los hombres de Dios, hermano, esos que le creían a Dios, aleluya. Por eso él decía, no, la muerte no viene hasta que el Señor quiere, sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. En otras palabras, al diablo le decía, está perdido, muero o vivo, no hay ganancia para mí, hay ganancia para mí, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Dios. ¿Qué dijo el emperador? No, que lo habían matado, lo arrastramos, lo dejamos. Pero el hombre que está predicando, el hermano ya estaba predicando, como si no le hubiera pasado nada. Hermanos, si Pablo, hermanos, era un hombre, hermanos, osado, hermanos, Dios lo usaba. Que 3 veces le dijo al Señor, Señor, quítame este hijo porque ya no aguanto. Permiso el hombre todo el tiempo. La historia nos dice, hermano, que era un hombre, no se lo imaginen un hombre alto, no, además es como el pastor bajito, peloncito, dice el hermano, siempre arcadito, hermano, por tanto, hermano, con el problema que tenía en su estómago, hermano, hermano, cuando oraba por los enfermos, cuando hablaba la palabra, aunque él era enfermo, le dijo, Señor, quítame esto. El Señor, no, pues si te lo quito eres don Pablo, si te lo dejo, eres mi siervo. Denle la gloria al Señor por ahí. Eso es cierto, hermano. El Señor muchas veces tiene que dejar algo que nosotros, que nos lleve a los pies de Él. Y le dijo Pablo, Señor, es cierto, porque el carácter, si yo voy atrás del carácter que yo tenía acá, si no me apiadé de Esteban, que lo estaban matando, hubiera dicho, oye, por favor, téngale compasión, ya no lo apedreen tanto. Hombre, el hombre no dijo ni una palabra, que lo siguieran apedreando. Por eso dijo, ese aguijón te lo he dejado, Señor. Gracias, Señor. Cada vez que él sentía, decía, Señor, es tu voluntad. Gracias, Señor. Porque en mi debilidad, ¿qué dijo el Señor? En tu debilidad, yo me perfecciono. Mi poder se perfecciona en la debilidad, Pablo. Bástate en mí. No pidas, no das palabras, hermano. Si a Pablo le decía el Señor que no tenía que osar de pedir, imaginen nosotros, hermano. Si Pablo, mira todo lo que hizo Pablo, hermano, que podíamos decir, Pablo tenía derecho de pedir al Señor, por favor. El Señor le dijo, no, Pablo, lo único que te basta para ti, lo único que tienes para ti es mi gracia. A ti no pides. ¿Para qué quieres más? Ahora, ¿para qué queremos más con su gracia? ¿O cuántos hermanos quieren dinero? Digan amén. Bueno, aquí sí somos cristianos todos, gloria. Ahora sí, hermano, ¿cuántos hermanos, gloria, nos basta la gracia del Señor? Amén. Es lo que nos basta, hermanos. Porque yo no entiendo bien, hermano, que si nosotros buscamos la gracia de Dios, hermano, y obedecemos a Dios, lo por ende vienen las bendiciones. De una por una. No juntas, hermano, no, de una por una. Así lo dice su palabra. A veces nosotros queremos ser ricos como los hermanos y tener, hermanos, oiga, un montón de dinero. El Señor dijo, no, yo no predico eso, no. Yo no vamos a hablar de eso porque se van a parar. Pero, hermano, óigalo bien, hermanos, el Señor dijo, por añadidura, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán de a una, no otras palabras. Hermano, en el original griego dice, todas las cosas van a venir de a una, por una, conforme las vayan necesitando. Por eso, hermano, a veces estamos a punto, hermano, de que no podemos más, no tenemos nada, y el Señor no sé cómo, amén, Él sabe hacerlo. De algo, hermano, Dios saca adelante a uno. ¿Cuántos han experimentado eso, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque no dependemos de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que el Señor puede hacer. Por más que yo ¿Quiere ser rico? No, por más que yo hablo con mi Dios, y casi todos los días, a cualquier hora que me despierto, lo primero que le pido es que, Señor, hace 24 años que no doblo mis rodillas, y ¿por qué es que ni los médicos quieren operarme la rodilla? Y Dios, hasta hoy en día, le he rogado, y de lo que usted está predicando, sí.